Amadas, el Señor las bendiga y las guarde. Bueno, mis preciosas hermanas, vamos a continuar con la lectura en el libro de Apocalipsis, capítulo 8. Vamos a tratar de leer todo el capítulo 8, que es corto. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El séptimo sello. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Entonces, bueno, un momento para recapitular. Nosotros estamos hablando aquí que aquí están cayendo los juicios de Dios. Y la palabra de Dios dice que Él no nos puso a nosotros para ira, ¿verdad? O sea, Él no nos puso a nosotros para ira. Los que hemos creído en Él, confiamos en Él y vivimos una vida, ¿verdad? De obediencia, de una búsqueda intensa de la presencia de Dios, de leer su palabra, de entender lo que Dios piensa y tratar de eso, de aplicarlo a mi vida, en toda mi manera de vivir, en todo lo que yo estoy desempeñando. ¿Verdad? La palabra de Dios dice que Él a ese pueblo Él lo va a sacar antes de que estos juicios caigan. Lo leímos en la iglesia el mensaje a la iglesia de Filadelfia. El Señor le dijo: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te libraré de la hora de la prueba que viene sobre los moradores de la tierra. O sea, la prueba que viene para probar a los moradores de la tierra. A su pueblo Él lo saca. Y dijimos que hay una analogía de esto en lo que ocurrió con Noé y lo que ocurrió con Lot. O sea, antes de ser destruido el mundo por un diluvio, Dios preservó en un arca a Noé y a su familia. Antes de que Sodoma y Gomorra fuera destruida, Dios mandó ángeles y sacó a Lot y a su familia de ese lugar. O sea, vean ustedes que Dios se compromete cuando nosotros nos comprometemos con Él. Él se compromete con nosotros de guardarnos y resguardarnos. Imagínense ustedes, si no vale la pena tener de lado al Dios del cielo, pues el que creó todas las cosas. No tenerlo en contra, sino tenerlo de lado. Porque aquí estamos viendo lo que es, ¿verdad? Cuando estas personas están en oposición contra Él va a actuar. En un momento determinado va a actuar. Y aquí se nos está describiendo que eso va a ocurrir. Entonces, otra cosa que podemos resaltar de esta parte que hemos leído: miren lo que está pasando en el cielo. Hay un ángel que tiene un incensario, ¿verdad? De oro. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Sabemos que en el cielo esto está ocurriendo. Hay un altar de oro, hay un trono, y estos ángeles están cumpliendo su función de servir dentro del altar, dentro del trono de Dios. Eso nos va a ayudar a entender mucho el por qué Dios le dice a Moisés: levántate una tienda, hazla de tales características, la vas a conformar de tal y tal manera. Y el oficio que los sacerdotes tenían que ejercer aquí en la tierra está muy relacionado con el oficio que esos ángeles y todo lo que se está llevando a cabo en el cielo. O sea, Dios no, cuando llama a Moisés y manda hacer toda esta ceremonia, realmente es una figura de lo que está aconteciendo en el cielo. Él trasladó
lo que está pasando en el cielo a la tierra, aunque en el cielo se lleva a cabo, pero para que también se llevara a cabo en la tierra. Por eso es que el Señor Jesucristo en su oración del Padre Nuestro dice, Señor, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. O sea, como en el cielo se está cumpliendo la voluntad de Dios, que esa voluntad se haga aquí en la tierra. O sea, que tanto los cielos como la tierra entren en un orden perfecto, ¿verdad? Entonces, y vemos que eso, ellos echan, ese ángel, ¿verdad? Echó el humo, perdón, echó el incienso a las oraciones de los santos sobre el altar de oro que estaba, ¿verdad? Y el humo del incienso con las oraciones de los santos. ¿Cuáles son las oraciones de los santos? Las que nosotros estamos elevando aquí en la tierra, cuando nosotros oramos, cuando nosotros de verdad abrimos nuestro corazón a Dios y empezamos a interceder por la nación, empezamos a interceder por nuestros familiares, empezamos a interceder por nuestros hijos. Nosotros somos los santos, hermanas, que la Biblia anuncia. El santo no es una persona que ha muerto, el santo es usted y somos yo, personas que hemos sido apartadas para Dios, para servirle. ¿Y qué pasa? Cuando nosotros estamos de rodillas, elevando ruegos, súplicas, rogativas por nuestros familiares, por nuestra nación, por las cosas que nosotros estamos viendo, esas oraciones, dice la palabra de Dios, que son copas de oro que están llegando allá arriba. Y vemos que en este caso el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arroja a la tierra. Yo me imagino, esto es algo que voy a decir, pero no estoy segura, yo me imagino que es como el pago, ¿ves? O sea, por todas estas oraciones que se hicieron, que se elevaron, ¿verdad? No, ellas no han quedado en vano, ellas están ahí, ellas, ni una oración que usted haya hecho va a caer a tierra si usted la está haciendo de su corazón, porque hay oraciones que no están viniendo del corazón, hay oraciones que hacemos por religiosidad, pero la oración, cuando nosotros nos metemos de verdad en el corazón de la otra persona, nos metemos en la profundidad, así como Daniel ofreció ruegos y súplica por la nación de Israel e inmediatamente a los días recibe la revelación de lo que va a pasar con su nación. Es porque Daniel no estaba orando religiosamente, Daniel estaba ofreciendo ruegos, a Daniel le dolía la situación de su país. Y nosotros tenemos que llegar a eso. Nosotros cuando oramos por Venezuela debemos sentir dolor por la nación, dolor por el pecado, por lo que estamos observando. Tenemos que sentir ese dolor. Y obviamente por nuestros familiares tenemos que sentir un dolor cuando estamos orando. Eso sí, oramos con gemidos, con llanto, pero creemos que esa oración no va a caer a tierra, porque aquí la Biblia nos los está enseñando. Bueno, vamos a continuar. Las trompetas. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fueron destruidas. O sea, las naves, estamos hablando de los barcos, todas estas cosas que están en el mar. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre la fuente de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de estas aguas. Ajá, perdonen, hermana, que se dieron cuenta que me entró una llamada. Entonces, y muchos hombres murieron a causa de estas aguas porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna, la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día,
y asimismo de la noche. Y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz: ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están por sonar los tres ángeles. Entonces, bueno, aquí vamos a dejarlo hasta aquí. A pesar de que a partir del capítulo 9 siguen los ángeles tocando la trompeta. Pero lo que nosotros debemos saber aquí es lo siguiente, hermana. Dios nos está revelando el juicio que viene. Mire, hay gente que cree que Dios no existe, que Dios no va a juzgar lo malo. Él es un Dios de amor, Él es un Dios de misericordia, pero Él es un Dios de justicia. La palabra de Dios dice que Él ha soportado por largo tiempo los vasos de ira. Porque en la tierra Él dice que hay vasos de honra y hay vasos de deshonra. ¿Quiénes son los vasos? Las personas. Nosotros somos los vasos. ¿Verdad? Usted puede ser un vaso de honra para Dios o usted puede ser un vaso de deshonra. Faraón fue un vaso de deshonra, ¿verdad? O sea, este hombre era malo. Y nosotros podemos ver a lo largo de la historia, es de conocimiento público, ¿verdad? Que hay gente que hace lo malo, y mueren siendo malos. Miren, ni que se les predique y le diga, mira, arrepiéntete, mira, viene un juicio. Ellos no van a arrepentirse. Hay gente que es mala. Obviamente que a nosotros no nos corresponde hacer el juicio, porque solamente Dios conoce los corazones. Y si nosotros en el tiempo pasado hicimos lo que no agradaba a Dios y Dios nos llamó y nosotros respondimos al mensaje, pues nosotros también debemos pensar que Él va a llamar a otras personas y esas otras personas van a responder. Pero lo que es importante que nosotros entendamos es que la Biblia dice que Él ha soportado por mucho tiempo esos vasos de ira. O sea, Él odia la maldad. La naturaleza de nuestro Dios es que es un Dios de amor, pero Él aborrece la maldad, la iniquidad, la odia, la aborrece, tiene sentimientos fuertes. La palabra de Dios dice que Él está airado contra el impío todos los días de su vida. Eso no lo estoy diciendo yo, eso lo dice la Biblia. Esa es la naturaleza, ese es el carácter de Dios. El Señor Jesucristo, como lo hemos dicho en otros lugares, en otros audios, el Señor Jesucristo es un Dios de amor, ¿verdad? El Salvador entrega su vida para que nosotros pudiéramos tener acceso al trono de Dios y pudiéramos salvarnos. Pero en su próxima venida Él no viene en relación al pecado, Él viene como juez de vivos y muertos. Y la palabra de Dios dice que Él es la piedra que los edificadores rechazaron, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y dice que Él, el Señor Jesucristo, que lo compara con una roca, la Biblia, con la roca, dice, y quien cayere sobre esta roca será quebrantado. Pero sobre quien esta roca cayere les desmenuzará. Y nosotros tenemos que entender la naturaleza del Mesías. Del Mesías. Él es el Cordero, pero Él también es el león. Eso debemos entenderlo y debemos tener claridad en esto. Con el Evangelio no se juega, con Dios no se juega. Entonces, va a llegar un día donde Él va a desatar, donde ya ese va a ser el día de la ira de Jehová. Él por eso nos da la mayor prueba de amor, de que nos ama y de que no quiere que nos perdamos por medio del sacrificio de Cristo. Él ahí entregó todo para la salvación humana. Entonces, si el ser humano rechaza ese medio que Dios está proveyendo o confía en otro medio, pues lastimosamente la palabra de Dios dice que para esa persona lo único que queda es una horrenda expectación de juicio. Entonces, pero también Él nos está dando la promesa de resguardarnos en su tabernáculo en el día del mal. O sea que cuando eso esté cayendo sobre la tierra, Él lo va a guardar a usted, a mí, y por eso usted y yo debemos mantenernos fieles hasta el final. Y ese día le va a dar el pago. Él ahí va a satisfacer, ¿verdad? Su justicia.
de todo lo malo que se ha hecho. Muertes, derramamientos de sangre inocente, violaciones, aberraciones y de toda cosa que Dios ha aguantado para un día dar el pago. Entonces, mis amadas hermanas, es para que conozcamos la naturaleza de nuestro Dios. Y ya para cerrar, como dice el pastor Alducin, si Dios no castiga la maldad, entonces estaríamos frente a un Dios atroz que no corrige lo malo. Si nosotros mismos tenemos leyes para corregir las cosas que no están bien, ¿cómo se nos ocurre a nosotros pensar que en algún momento Dios no va a dar el pago, aunque Él lo hace? No es que está esperando nada más ese día, porque los juicios los podemos evidenciar sobre naciones, sobre personas, como consecuencia de la vida que ellos están llevando. Y vienen juicios sobre las naciones, y vienen juicios sobre la persona. Dios le da un tiempo siempre a la gente a que se arrepienta, pero ya cuando la gente no entiende, ya lo que viene es juicio. ¿Para qué? Para que se corrija. Entonces, pero hay un día donde Dios toda esa maldad la va a castigar, hermana. Así que nos conviene de verdad pedirle a Dios, ponernos a cuentas con Él. Señor, límpiame de mi maldad. Tú eres un Dios santo. Y yo quiero ser como tú. Lava mi corazón. Límpiame. Somos débiles, pecadores. Fallamos no porque lo practicamos, sino porque tenemos una naturaleza caída. Pero no es excusa. Si fallamos, la palabra de Dios dice, abogado tenemos. Venga y confiese inmediatamente su pecado. Señor, pequé. Pequé con mis labios. Señor, difamé a alguien. Calumnié. Señor, tuve un arrebato de ira. Señor, límpiame de toda mi maldad. Y la palabra de Dios dice que si usted lo confiesa, Él es fiel y justo para limpiarlo de su maldad. Dios las bendiga, hermanas. El Señor las guarde.